Que el Señor les bendiga abundantemente y que estén recibiendo las muchas bendiciones de nuestro Creador en estos momentos de crisis que vive nuestro país y el mundo entero. Pero sabemos que Dios es grande y tendrá misericordia de cada uno de nosotros. La única tarea que nosotros debemos hacer es no perder la fe y seguir orando. Hoy el tema que nos ocupa serán las medidas de coerción que están establecidas en nuestro Código Procesal Penal. Las medidas de coerción las podemos dividir de dos clases, que es las medidas de coerción personales y las medidas de coerción patrimoniales. Las personales pues están contenidas en el artículo 254 al 269 y las medidas de coerción patrimoniales en el artículo 278 al artículo 280. ¿De dónde surge la medida de coerción? Analicemos el artículo 82 del Código Procesal Penal, en el procedimiento de la primera declaración. Recordemos que en este artículo 82, en el numeral primero, el juez le concede la palabra al Ministerio Público para que haga la imputación de los hechos, atendiendo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, contenidas en el artículo 19-20 del Código Penal. El imputado puede hacer uso de su defensa material a través de lo que es la declaración o abstenerse de declarar. Si declara, pues es sometido a interrogatorio por parte de los sujetos procesales. Posteriormente, el artículo 82 establece que debe de discutirse sobre la posibilidad de dictar el auto de procesamiento. Si el juez estima que existen fundamentos serios o indicios racionales suficientes, podrá decretar el auto de procesamiento. En ausencia de esos indicios, tendrá que decretar la falta de mérito, siempre atendiendo al principio básico de la fundamentación contenido en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, con fundamentos de hecho y de derecho. Posteriormente, en el numeral 5, viene y se discute lo que son las medidas de coerción. En este caso, antes de conocer estas medidas de coerción, definámoslas, que en el proceso penal son actos que limitan la libertad de una persona con el objeto de resguardar la aplicación de la ley penal. Entonces entendemos que la medida de coerción no es más que una restricción para el imputado durante la tramitación del proceso penal. Pero también veamos los fines que persigue la medida de coerción. La medida de coerción persigue dos fines, que es la averiguación de la verdad y la presencia del imputado. Por eso el artículo 5, dentro de los fines del proceso penal, establece tener un hecho señalado como delito, las circunstancias en que pudo haber sido cometido y la posible participación. Dictado el auto de procesamiento, es porque ya existe esa posible participación. Recordemos que la calificación jurídica que se hace en el auto de procesamiento es provisional. Pero como ya contamos con este auto de procesamiento y esta calificación jurídica provisional, necesitamos cumplir con el presupuesto procesal del artículo 309 de realizar la investigación preparatoria. ¿Y cuál es el objeto de esa investigación preparatoria? La averiguación de la verdad. Y esa verdad la tengo que averiguar, valga la redundancia, con la presencia del imputado. Y recordemos que la medida de coerción, en este caso de la prisión preventiva o la medida sustitutiva, persiguen el mismo fin: asegurar la presencia del imputado en el proceso penal. Por eso es que persigue esos dos fines la medida de coerción. Pero veamos también que la medida de coerción tiene tres características, que es la instrumentalidad, la proporcionalidad y la provisionalidad. Veamos la instrumentalidad. La instrumentalidad no es más que la medida de coerción sirve de instrumento en un proceso principal para conseguir su fin. En este caso, la aplicación de la ley penal. Por eso es que sirve de instrumento la medida de coerción. Y recordemos que pueden haber medidas de coerción cautelares o medidas de coerción posteriores a la declaración del sindicado. Las medidas de coerción cautelares se sujetan o se decretan antes de la declaración del sindicado. Y hay medidas de coerción que se decretan posteriores a la presencia del imputado a través del auto de procesamiento cuando ya se ha decretado el mismo.
Posteriormente, tenemos que también pueden ser provisionales, y por eso el artículo 259 establece que se decretará prisión preventiva, es decir, provisional, donde se da la etapa de la investigación, el objeto de la investigación, que es la averiguación de la verdad. Concluida esta etapa procesal, el Ministerio Público puede solicitarle al juez la apertura a juicio o el sobreseimiento, la clausura, un procedimiento abreviado, un criterio de oportunidad, una suspensión condicional de la persecución penal. Pero aplicando estas otras o estos otros institutos jurídicos como actos conclusivos anormales de la etapa preparatoria, se entiende que debe cesar toda medida de coerción. Por eso se le llaman provisionales. Si se decreta el auto de apertura a juicio, pues esa prisión preventiva, si estuviera guardando prisión el imputado o el procesado, deberá mantenerse en esa misma situación jurídica, salvo que haya sido revisable de oficio o a petición de parte. Y posteriormente tenemos como última característica la proporcionalidad. La proporcionalidad debe entenderse que debe ser proporcional al daño causado. Debe ser adecuada, no puede ser más onerosa de lo que del daño que se causó. Debe darse o atendiendo a la gravedad del daño causado, y debe ser eficaz. Nuestro Código Procesal Penal establece dos clases de medidas de coerción: las personales y las patrimoniales. ¿Cuáles son esas medidas de coerción personales? La presentación espontánea, la citación, la permanencia conjunta y la aprehensión. Entendamos estas medidas de coerción como anteriores o antes de que se dicte el auto de procesamiento, porque hay medidas de coerción posteriores a una primera declaración o posteriores a un auto de procesamiento, que es lo que se discute en el numeral 5 del artículo 82. Primero tenemos la presentación espontánea contenida en el artículo 254. Quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchado. Después viene la citación. Cuando fuere necesaria la presencia del sindicado, se dispondrá de su citación o conducción. Citación que puede ser para el sindicado, para el testigo perito, o de quien se necesite la presencia en el procedimiento, pero únicamente para el sindicado si éste es debidamente citado y no comparece, como lo establece el artículo 173 de la citación. No comparece a una citación de un juez competente sin justificar su incomparecencia. El artículo 79 nos da la solución y dice, mire, deberá ser declarado rebelde. En este caso es declarado rebelde, se ordena su arraigo y se ordena su aprehensión inmediatamente. Después establece la permanencia conjunta en el artículo 256. Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho no fuere posible individualizar el autor o los partícipes y a los testigos, o se deba proceder con urgencia para no perjudicar la averiguación de la verdad, se deberá disponer que los presentes no se alejen del lugar. A eso es a lo que se le llama la permanencia conjunta. Y posteriormente la aprehensión. Recordemos que la aprehensión dice que la policía deberá aprehender a quien sorprenda flagrantemente en la comisión de un hecho delictivo, o que exista cuasiflagrancia, instantes después con huellas o instrumentos u objetos propios del delito, que es a lo que se le llama la cuasiflagrancia, o que exista una orden de aprehensión, como lo veíamos en el artículo 79 al decretar la rebeldía. Y a eso también se establece el artículo 266 del Código Procesal Penal, que establece orden de detención. En los casos en que el imputado se oculte o se halla en situación de rebeldía, a lo que nos referíamos en el artículo 79, el juez, aún sin declaración previa, podrá ordenar su aprehensión. A eso es a lo que se refiere la aprehensión que establece el artículo 257, que exista una orden de aprehensión. Posteriormente encontramos el tema de las medidas de coerción posteriores a la declaración del sindicado. Y aquí encontramos
dos temas bien importantes en el proceso penal, que estas son posteriores a esa declaración del imputado, que lo que es la prisión preventiva contenida en el 259 o la contenida en el 264, que son las medidas sustitutivas. Analicemos la prisión preventiva del 259. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado, es decir, la condición sine qua non para dictar prisión preventiva es escuchar al sindicado. Primer presupuesto. Segundo presupuesto, que medie información suficiente. ¿Sobre qué? Sobre la existencia de un hecho punible. Tercer elemento, y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo pudo haber cometido o participado en él. Estos son los presupuestos que debe tener en cuenta el juzgador para dictar un auto de prisión preventiva. Por eso analizábamos el artículo 82 del procedimiento de la primera declaración. Después de que se dicte el auto de procesamiento, se va a discutir o se dicta prisión preventiva o se dicta una medida sustitutiva. Pero veamos entonces en el artículo 264. Recordemos que estas son medidas sustitutivas posteriores a la primera declaración. Las medidas sustitutivas persiguen el mismo fin que una prisión preventiva, es asegurar la presencia del imputado en el proceso penal. Ese es el fin que persigue. Y dice el artículo 264, siempre que el peligro de fuga o obstaculización a la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado, por aplicación de otra medida menos grave, como veíamos la proporcionalidad, que sea menos gravosa, para el imputado el juez o el tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas sustitutivas contenidas en el artículo 264. Hay un párrafo que establece este artículo 264 que debe ser motivo de análisis. Dice, en casos especiales se podrá también prescindir de toda medida de coerción cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga u obstaculización a la averiguación de la verdad. Esa es una norma penal vigente no positiva. Porque aunque yo le diga al juez, mire, yo le prometo someterme al procedimiento, le va a otorgar una medida sustitutiva. Pero analicemos el 262 de los dos peligros procesales que establece para la aplicación de una medida sustitutiva. Analicemos también que cuando se va a dictar una medida sustitutiva debemos establecer que el delito permita la aplicación de una medida sustitutiva. Si no lo permite, entonces no podemos aplicar una medida sustitutiva. Se debe obligatoriamente dictar el auto de prisión preventiva. Pero si procede la aplicación de una medida sustitutiva, debemos evaluar los dos riesgos procesales, que es el peligro de fuga y la obstaculización a la averiguación de la verdad. Para decidir acerca del peligro de fuga, se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. La pena que se espera no es un fundamento para poder determinar el peligro de fuga por el derecho penal del enemigo. La importancia del daño resarcible y la actitud que el sindicado o imputado adopte voluntariamente frente a él. Y el comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento u en otro procedimiento. Debe también analizarse el segundo riesgo procesal, que es el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Para decidir acerca del peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podría destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducir a otros a realizar tales comportamientos. Si en dado caso se analizan estos dos riesgos procesales y se desvanecen y el delito lo permite, el juez podrá otorgarle una
o varias de las medidas sustitutivas contenidas en el artículo 264. Y por último, establecemos las medidas de coerción patrimoniales. Recordemos que las medidas de coerción personales van a la restricción de la libertad de la persona y las medidas de coerción patrimoniales van dirigidas al patrimonio de esta persona. Y dentro de ellas tenemos lo que dice el artículo 278, el embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa y la reparación. Veamos entonces para qué es que me sirven estas medidas de coerción de carácter patrimonial. Recordamos el artículo 112 del Código Penal que establece: todo aquel que es penalmente responsable lo es también civilmente. Y de esa cuenta, en el mismo artículo 5 del Código Procesal Penal, en su último párrafo establece la tutela judicial efectiva, que es tanto para el sindicado como para el agraviado. Recordemos que el agraviado es sobre quien recayó el daño causado, sobre quien se le violentó el bien jurídico tutelado. Y es la persona que puede reclamar ese daño y perjuicio causado. Por eso es que el artículo 124 hoy le llama la reparación digna. Por eso es que también debemos atacar el patrimonio del sindicado para darle cumplimiento a esa reparación digna, atendiendo al daño causado. Recordemos que el artículo 309 del Código Procesal Penal establece que el objeto de la investigación es la averiguación de la verdad, pero también dice que el Ministerio Público deberá determinar el daño causado. Y para eso es precisamente que nos sirven las medidas de coerción de carácter patrimonial. Y por último, en el artículo 279 establece lo que es la multa. En casos de los delitos sancionados con multa, el Ministerio Público podrá requerir el embargo de bienes u otra medida sustitutiva para asegurar el pago de esa multa. Y en el 280 pues establece que el imputado y su defensor y el tercero civilmente demandado podrá solicitar del querellante y del actor civil, que ya no existe, o transeúnte en la forma prevista en el Código Procesal Civil y Mercantil. Recordemos entonces que las medidas de coerción personales sirven para asegurar la presencia del imputado dentro del proceso penal y las medidas de coerción patrimonial para asegurar el cumplimiento del daño causado, es decir, para el cumplimiento de la reparación digna. Que el Señor les bendiga abundantemente.